El viernes al mediodía es el momento ideal para informarse, para entender lo que pasó en la semana y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea. Pero muy buenos días a toda la audiencia de Ecomedios. Arrancamos con otra edición de Datos sobre Datos, aquí con mi compañero José Luis Brea. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo en orden? Yo sí, pero el gobierno no puede ordenar una cosa como una semana, con buenos datos económicos. La actividad económica, el EMAE, fue del 5,5%. El Fondo Monetario Internacional nos va a dar otro aporte de $1.000 millones. Aumentan las exportaciones a un número de récord y la interna del gobierno está desordenada, está al rojo. ¿Cómo ves esa situación, José Luis? Bueno, justamente, Dani, habíamos hablado hace un par de semanas que iban a llegar algunos números que le iban a dar alivio al gobierno. Dijimos primero la inflación, cosa que sucedió, fue más baja en abril que en marzo. Y ahora, bueno, no voy a repetir lo que dijiste, pero los tres datos de esta semana positivos para el gobierno en lo económico son estos, mientras la interna está desatada y un poco hace que todo esto no pueda brillar lo que quisiera el gobierno. Justamente ahora se está hablando en estos días que finalmente Milei está tratando como de acercar a los dos polos antagonistas, que serían el de Santiago Caputo y Martín Menem, ¿no? Por lo menos esas son las caras más visibles, a pesar de que hay mucho más detrás, claramente mucha pelea agresiva en las redes sociales, con todo lo que son la Fuerza del Cielo y los que responden a Caputo contra los carinistas de Carina Milei. Bueno, la cuestión es que parece que ahora se está comentando que después del TEDEM del próximo lunes, que es el 25 de mayo, va a haber una reunión de gabinete donde van a estar los dos, va a estar Martín Menem y Caputo, y van a tratar de justamente bajarle un poco el tono a la política para que se luzcan estos datos después de muchos meses de números negativos para el gobierno. Bueno, empieza a haber algunos positivos. Se suma uno que ya no es noticia porque se repite mes a mes, pero esta semana también se conoció que hubo superávit fiscal. Claro. En abril, así que estamos en la época famosa de los superávit gemelos, comercial, que fue récord histórico, como decías vos, y fiscal. Pero fíjate que todo esto no pasa dentro de todo este lío de la interna. O sea, primero fue el tema de Adorni, que no termina de presentar su declaración jurada de bienes y la denuncia que tiene en curso por supuesto enriquecimiento ilícito. Y ahora el mismo Caputo, con los tweets que lanzó el fin de semana denunciando que había una cuenta que supuestamente manejaba Martín Menem, esta periodista Rufus. Que criticaba al gobierno y que criticaba a Milei. Ellos mismos la ponen. Martín Menem está hablando de que estas discusiones internas hay que, usando un término futbolero, ¿no? Hay que resolverlas en el vestuario. Claro. ¿No? Pero las siguen exponiendo y el presidente parece que no tiene la capacidad, ya de casi 2 años y medio de gobierno, más que laudar, tiene que tomar una decisión, mandar a uno a la hermana no la va a tocar, obviamente, porque la hermana es una cuestión familiar, mandarlo a la embajadora a París, pero no, esto de nivel de egos y de soberbias demuestran una incapacidad política del presidente por no resolver estas crisis internas, ¿no? Parece que o alguien le está haciendo ver esto o los propios protagonistas se están dando cuenta que así van a desbarrancar, porque bueno, por lo menos está la intención, vamos a ver qué pasa. Pero justo te iba a decir, quizás lo único positivo, entre comillas, para el gobierno de todo esto es que Adorni pasó a un segundo plano, en lo mediático por lo menos. Bueno, la justicia sigue avanzando y promete más novedades. Pero el fiscal Policita se fue de vacaciones 10 días, bueno, así que eso ayuda, va a tener un respiro, y él dice que va a presentar su declaración jurada de bienes antes de que termine este mes.
Yo creo que lo que está haciendo Adorni es un partido de truco esto. A ver, ¿qué carta tiene el fiscal? Claro, ¿Qué claro. querés que te...? Quiere ver. Quiere ver, que está mirando la causa para que después presentara una... Pero tiene muchas inconsistencias. El fiscal, mis fuentes me dicen mis fuentes judiciales, que el fiscal está esperando reunir toda la prueba, ¿no? Los testimonios del constructor, el albañil, las escribanas, lo vimos todos por televisión, lo vimos todos en los diarios y demás. Después hay un organismo en la Procuración General que se llama DATIF, que ha basado un informe financiero, porque ya que estas inconsistencias, estamos hablando de pagos de unos más de $800.000 en negro, ¿no? En estas obras, en estas compras, escribanos y demás. Y después el segundo paso va a ser lo que se llama técnicamente hacer un requerimiento de justificación de aumento del patrimonio. Y el tercer paso, si no pasa esa prueba, por las inconsistencias, es llamarlo indagatoria. Así que el primer paso lo va a dar seguro el Policita, porque son obvias las inconsistencias que hay, ¿no? Es decir, llamarlo, claro, que él justifique, porque en este tipo de delito, el delito de supuesto enriquecimiento ilícito, se invierte la carga de la prueba. Es decir, el acusado, el funcionario es el que tiene que demostrar su inocencia y no el fiscal el que tiene que probar su culpabilidad. Pero bueno, vamos a tener... Y llamó la atención también estos movimientos que hizo el hermano, ¿no? Con la declaración jurada de él, del hermano. El diputado provincial. Claro, que se rectificó en cuanto a lo que había declarado. Quizás por ahí también está buscando alguna justificación severa para el hermano, ¿no? En el futuro. Sí, esa causa no la tiene Policita porque hay varias causas, ¿no? Distintas. Hay otra causa que es por la empresa, la consultora Masvi de la esposa, que claro, todos nos preguntamos cuánto ganó la esposa, porque obviamente con 3 millones de pesos que ganó hasta diciembre, Adorni no se justifica, claro, todos estos aumentos. Pero ella es monotributista además, ¿no? Por lo que tengo entendido. Bueno, ahí es claro, una carta que no la sabemos, claro, claro, porque esos datos, las declaraciones juradas de bienes son una de carácter público y un sobre reservado, donde están los datos del cónyuge que solamente lo tiene acceso el juez y el fiscal. Así que bueno, se vienen semanas políticamente entretenidas, digamos, entre comillas, con este marco económico de buenas noticias. Claro. ¿No? Quizás en el medio del Mundial se empiece a ventilar todo esto. Quizás en el medio del Mundial. Cosa que, si a la selección le va bien, por ahí también es una a favor de Adorni. Bueno, Dani, vamos, si te parece, a una tanda, la apertura, y ya empezamos con las entrevistas aquí en Datos sobre Datos. Vamos, dale. Auspicia Datos sobre Datos. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En BST somos el banco de las empresas. Contamos con soluciones de financiamiento que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Gracias a nuestras soluciones a medida, brindamos un servicio ágil, flexible y cercano, encontrando maneras creativas para ayudar al desarrollo de los sectores productivos de Argentina. Conoce más entrando a bst.com.ar. BST, el banco de las empresas. BST es una empresa de Grupo ST. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. No es solo un lugar, es una forma de sentir el tiempo, donde el agua marca el ritmo, la naturaleza te conecta y cada encuentro se vuelve historia.
Entre Ríos, naturalmente inolvidable. Entre Ríos Turismo. Realizar proyectos alrededor del mundo, llevando talento e ingeniería argentina, es una buena idea, pero es solo el principio. Techint Ingeniería y Construcción, el ingenio que lo hace posible. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. La energía de Edesur está en movimiento. Trabajamos todos los días para mejorar el servicio. Más obras, más tecnología, más cerca tuyo. Seguí lo que estamos haciendo en nuestras redes oficiales. Edesur. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia al viajero. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Bueno, Dani, muchas noticias económicas, decíamos, esta semana, de todo tipo, y ya estamos en línea con Daniel Artana, economista jefe de Fiel, para hablar de economía, justamente porque de fútbol mejor dejarlo para otro momento. ¿Qué tal, Daniel? Daniel Santoro y José Luis Berea te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, de fútbol mejor no hablar. Siempre se puede hablar, pero bueno, no es la mejor semana para los hinchas de Boca. Así es, pero bueno. Tuvimos mejores tiempos, Daniel. Hemos tenido mejores tiempos, sí. Nos queda Exacto. La esperanza es lo último que se pierde, así que mantengamos. Bueno, Daniel, muchas noticias esta semana, vamos a ir de a poquito. Una de ellas es que en una inusual conferencia de prensa, Santiago Auxili, el presidente del Banco Central, confirmó que no va a abrir el cepo cambiario completamente, es decir, no va a liberar para las empresas, que es lo último que falta, que muchos economistas dicen que esto es necesario para que no se frene la inversión y el crecimiento, para alentar, digamos, las inversiones. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es un símbolo o una medida prudente o vos pensás que tiene consecuencias? Bueno, el cepo en general no es bueno, pero el cepo para empresas, porque el otro está bastante flexibilizado ya, también fue mejorado en el sentido de que hoy las empresas pueden por lo menos pagar dividendos por las utilidades que genere desde principios de este año en adelante. Entonces, para una empresa que está decidiendo una inversión nueva, hoy, al menos, con las reglas actuales, puede girar dividendos, cosa que hasta finales del año pasado tenía serias trabas para poder hacerlo. Lo que todavía sigue limitado, y eso es lo que Bausili ha dicho que no se va a levantar por ahora, y en alguna medida también lo había dicho el presidente Milei, que esto era como algo que podía venir en un eventual segundo mandato, es las restricciones que tienen hoy las empresas para dolarizar portafolios. O sea, cuando tienen activos financieros, las empresas hoy tienen serias restricciones para poder convertir los pesos en dólares. Tienen restricciones cruzadas, tienen que esperar un tiempo, si no pierden acceso al dólar oficial. En fin, una cantidad de cuestiones que hoy los particulares en general no tenemos, ¿no? Ahí es donde está la restricción.
No falta mucho para que se resuelva la incertidumbre electoral y que sepamos si el gobierno va a seguir. Yo creo que el gobierno tiene la convicción de que el cepo hay que sacarlo y bueno, pero quedarán un poquito. Está esperando el momento. De ¿Cuánto puede haber? Complicado, sí. Nos complicó mucho la dolarización que ocurrió el año pasado, en particular de empresas, de personas, ¿no? Porque el cepo para personas estaba abierto y tuviste una dolarización de la gente enorme en una elección de medio término, ¿no? El año que viene tenemos elección presidencial. Habrá que ver qué es lo que dicen las encuestas, habrá que ver qué perspectivas hay de que pueda ganar una opción populista, pero si eso está en el radar, bueno, el gobierno quiere ser precavido, yo tampoco lo veo tan dramático pensando que estamos a 15 meses de 15 o 16 meses de que se resuelva esta incertidumbre electoral. ¿Cuánto puede haber pesado que aumentó bastante fuerte la demanda de dólares para atesoramiento en abril? Bueno, no lo sé. Eso fue otra vez personas físicas. Venías de un promedio que había bajado sustancialmente en lo que se puede ver, porque el Banco Central es una cuenta más refinada y más precisa, pero uno no tiene los datos para poderla replicar. Pero tuviste en abril una mayor dolarización por parte de las personas físicas. Aparentemente ha estado un 50% más alto de lo que había sido el primer trimestre, si no recuerdo mal los números. Sí, recordás bien. Yo creo que la decisión de... estaba tomada de antes, porque yo recuerdo haberlo escuchado al presidente el año pasado diciendo que no le iba a levantar el cepo. Me parece que lo único que hizo Bausili es confirmar eso ante una pregunta que le habrán hecho en esa conferencia. ¿Te parece que justamente este comportamiento de la demanda de particulares puede marcar un poco el tono de aquí en adelante, como decías, hasta las elecciones, hasta que no esté claro qué pasa? Estamos lejos de la elección, ¿no? O sea, yo creo que eso va a ser una discusión más para el año que viene. Vos tenés idas y vueltas que a veces puede ocurrir, por ejemplo, no lo sé si es lo que explica esto, pero vos tenés una liquidación importante de la cosecha gruesa, los que son productores que están organizados como personas, capaz que están con sus excedentes comprando dólares. Podría estar ocurriendo eso y que hayas tenido una cuestión que es puntual, porque la gente en algún lado tiene que parquear los excedentes de liquidez y cada uno decidirá si los quiere tener en pesos, en dólares, en el Ciro Bolsa, donde fuere, ¿no? Pero no lo sé, fue esto o algún otro factor. Claro. En esta semana de muchos datos económicos también se volvió a conocer que hubo superávit fiscal en abril, con una particularidad, que los gastos suben a un ritmo superior al de la inflación y los ingresos por abajo de la inflación. Y hubo también en marzo un aumento de la postergación de pagos, lo que se conoce como la deuda flotante. ¿Ves una situación complicada aquí a futuro o es corregible? Bueno, primero, el aumento de gasto en abril, que fue inusual para como venía la tendencia, en parte refleja la reducción de la deuda flotante que ocurrió en abril, porque ya están los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y la deuda flotante que había subido en marzo, y venía subiendo todos los marzos, no tengo una buena explicación para eso, se normalizó en abril y estás en números, los datos que se publican del sector público son caja. Cuando pagás o reducís deuda flotante, el gasto medido por la caja aumenta. Ahora, mirando, para no mirar un mes puntual, porque a veces cuando uno mira un mes, a veces la cosa se distorsiona. Si vos mirás el cuatrimestre, será exactamente lo que vos decís. Los recursos han caído más respecto al primer cuatrimestre del año 25 que lo que cayó el gasto, que el cuatrimestre cae, y eso te genera que el resultado primario ajustado por inflación, o sea, medido en pesos constantes, en el primer cuatrimestre de este año estuvo más o menos 10% por abajo de lo que estuvo en el primer cuatrimestre del 25. Hay un tema con la recaudación, que hace varios meses que viene perdiendo contra la inflación. Veremos si ahora que empezamos a tener algunos datos de actividad económica un poco mejores y está liquidándose el cosechón que tuvimos, sobre todo en maíz, pero en soja en niveles parecidos al año pasado, si a partir de mayo tenemos indicadores de recaudación un poco mejores. Ahora porque el gobierno lo que esto condiciona es la posibilidad del gobierno de bajar impuestos más agresivamente, ¿no? Por ejemplo, que entren en vigencia los FAL, que son estos fondos de despido que en realidad están financiados con una reducción de aportes a la seguridad social. Viste que ya está la especulación de que por ahí el gobierno usa la facultad que le da la ley para postergarlo por 6 meses, ¿no? Claro.
Pero ayer te anunció una baja de retenciones, Sí. ¿o te parece? A partir de mediados Sí, de año, ¿no? claro. Donde supuestamente el gobierno tiene datos de recaudación día a día, en general en el sector privado los recibimos a final de mes. Hay alguna expectativa por ahí, ellos ya saben si mayo viene mejor que lo que venía los meses anteriores, y también sabemos que el mayor volumen con precios que son en algunos casos un poquito mejores que el año pasado, sobre todo en aceites y harina de sojas, y eso no le da un colchón para ir adelante con esa baja de retenciones. Claro. Yo no puedo decirte si este anuncio es inconsistente con lo anterior, porque podría ocurrir que en mayo y junio tengamos mejores noticias de recaudación. A mí no me sorprendería eso si ocurre. Daniel, yendo a la situación social, el mes pasado la inflación se cortó una curva ascendente de aumento de la inflación, que él le ganó a los salarios en estos 9 meses. ¿Hay alguna posibilidad que ahora que empezó una baja de inflación, que se recuperen los salarios, que son uno de los reclamos que más se ven en las encuestas, que más importan en la situación social? Bueno, si vos me decís recuperar lo que se perdió en estos últimos meses, eso es posible. Si vos me decís volver a los niveles de salario que teníamos allá por el 17 o 18 o en el 15, que están un 30% más alto que los actuales, me parece que las cuentas externas no te bancan eso. Más allá de que tenemos datos excepcionales de exportaciones, de superávit comercial, y yo creo que este año la cuenta corriente va a dar equilibrada en lugar del déficit que por ahí proyectaban algunos, de más de un punto del PBI. Pero si vos tuvieras un nivel de salarios más altos, bueno, parte de eso se te filtraría a través de las cuentas externas y tendrías un déficit de la cuenta corriente que por ahí empezaría a despertar otro tipo de problemas. Yo creo que una recuperación de 5 puntos en varios meses está disponible, la economía lo puede aguantar. Si vos me decís que lo que la gente quiere es volver a los niveles que tenía hace 8 años atrás, que no es tan lejos, que en promedio eran 30% más altos que los actuales, ajustado por inflación, eso no sé si la economía lo aguanta. Cuando hablas de cuentas externas... Para responder tu pregunta, ¿es posible recuperar lo que se perdió en los últimos meses? Recuperar lo que se perdió en los últimos años lleva un poco más de tiempo. Y en términos de dólares, ¿cómo está la Argentina, los salarios argentinos comparado con Brasil, con Chile? ¿Tenés alguna referencia? Bueno, depende del sector que mires, porque eso, por ejemplo, al mismo tiempo que se da la paradoja de que si vos los mirás en dólares y los corregís por la inflación americana, los salarios argentinos son hoy más bajos que los de la convertibilidad, son más bajos que los de los primeros 2 años de Macri, son más bajos que los del final de Cristina. Ahora, cuando hablas con gente que compite con empresas de otros países, en algunos sectores industriales, el otro día estaba en una reunión en el interior y me decía un señor que era dueño de una empresa exportadora mediana, que ellos tenían costos laborales, que es el salario más todos los impuestos, que eran alrededor de 3 veces los que pagan los competidores de él en Brasil. Entonces, tenés esa realidad de que por ahí, aún con estos salarios que a juicio de la gente, y seguramente nosotros 3 vamos a estar de acuerdo, no son los ideales, uno aspiraría a que la gente pueda ganar más, en algunos sectores los competidores directos tienen salarios bastante más bajos. Ahora, no sé si esto se generaliza a todos los sectores, ¿no? Claro. Ahora, sí, pero te digo el caso concreto de una empresa formal exportadora de un sector, una manufactura de origen agropecuario que debería ser, Argentina debería ser muy competitiva en el mundo. Claro, porque el crecimiento se da sobre todo en la minería, en la energía, el crecimiento de la economía, ¿no? También en el sector agropecuario. En marzo tuviste una cosa bastante más generalizada, ¿no? De niveles bajos, pero rebotaron industria, rebotó construcción. Está bien, hay un tema de días hábiles, veremos. Abril por ahí no va a dar tan bien como marzo, pero yo te diría que eso... ¿Tenés algún adelanto de fue eso? Lo que tuvimos en los 2 primeros años. Ahora, ya, a ver, vos tuviste una recuperación en el 24, el 25, por ejemplo, la industria se ubica... Hoy está 4% abajo del promedio del 25. Pero mejoraste en marzo. Entonces yo te diría que esa cuestión de que solamente traccionan 3 o 4 sectores, veremos ahora si no tenemos una cosa un poquito diferente.
es demasiado temprano para concluir eso, porque nosotros tenemos todos, y es un defecto que hacemos a veces los economistas, uno tiende a mirar el último dato y de ahí empezamos a sacar conclusiones. Bueno, el último dato sí, mejoró industria, pero está 4% abajo el año pasado. La mejora fue más notoria en construcción, de niveles muy bajos, pero parecería como que quiere ir un escalón un poco menos malo. Abril no va a dar bien construcción, entonces después si vos me llamás dentro de un mes, pero se cayó abril, bueno, porque la construcción le afecta mucho la lluvia, y abril llovió mucho, mayo va a dar mejor porque llovió menos, ¿me entendés? Entonces no nos tenemos que ir. Ahora, en tendencia tenés sectores que les va bien, que son los que vos mencionás, sorprendentemente hoteles y restaurantes, no tengo una buena explicación para eso, actividades financieras, que también han recuperado, le va mal en particular a comercio, construcción, industria. Y después tenés un conjunto de sectores, algunos muy mano de obra intensivos, como servicios, de educación, salud, que están más o menos neutros. Entonces es una realidad bastante variopinta. Y te voy a agregar una cosa más. Si además, quizás como consecuencia de esto, vos mirás entre regiones y mirás, por ejemplo, los datos de popularidad del presidente medidos a través de la confianza en el gobierno que mide la Ditela, o los datos de confianza del consumidor, el interior está mucho más optimista que GBA. Y si mirás datos de familia... Bueno, la elección, ¿te acordás, no? La elección de diputados nacionales y senadores nacionales el año pasado, ganó en el interior y perdió en la provincia de Buenos Aires. El interior fue la gran... Pero tenés el cosechón, tenés el boom de la minería, de hidrocarburos, bueno, qué sé yo, ustedes podés tener explicaciones. Agregale a eso que si mirás entre familias, también tenés grandes diferencias, porque los asalariados formales, sobre todo los públicos, están bastante peor que antes que empezara este gobierno. Los formales han perdido un poquito en los últimos meses, los informales están mucho mejor. Y es cierto que no se mide con la misma precisión el ingreso de un informal, pero la cuenta te da que están 70% por arriba de cuando empezó, de noviembre del 23 en términos reales. Aunque tengas un error de medición, están mucho mejor. Y eso es 40% del empleo en la Argentina. Sí, ganan mucho menos que los formales, pero están mucho mejor que en el 23. Y vos, ¿qué te dicen los kirchneristas? Está mal medido. No, señor. Siempre te pasa que cuando baja la inflación, el trabajador informal mejora porque no tiene cómo defenderse de la inflación. Si es 70, 60 o 50, no importa, es un número muy bueno. Entonces, está bien que nos preocupemos por los formales, que estamos un poquito peor que cuando empezó Milei en el sector privado, bastante peor en los salarios públicos. Eso es lo que dicen los datos, y el gobierno trata de buscar alguna alternativa, pero yo creo que eso es más o menos lo que pasó. Los informales están mejor. Entonces, viste, es una economía muy variopinta. Diferencias regionales, diferencias sectoriales, diferencias por familias. Entonces, es muy se va a quedar difícil tener una... Ahora esto pasa cuando vos tenés transformaciones importantes. Te iba a decir eso, ¿se va a quedar esto? ¿Se va a quedar justo te iba a preguntar de eso, ¿se va a quedar así esta estructura o va a haber el famoso efecto derrame en algún momento? Perdóname que te interrumpí, perdóname. No, te decía si iba a haber derrame en algún momento, el famoso efecto derrame, o si ves que esto queda así, esta estructura, esta nueva economía. Bueno, mira, si a una economía le va bien porque encontró un recurso natural, eso te permite exportar más, como está ocurriendo con los hidrocarburos, y va a seguir ocurriendo, y va a seguir ocurriendo con la minería, eso a la larga o a la corta derrama. Ahora, lo que pasa en la Argentina, el problema no es que a la minería o a los hidrocarburos o al campo le va bien. El problema es que a otros sectores que estaban por ejemplo, la construcción tiene una relación con la obra pública y vos tuviste acá un shock a la obra pública. De paralización de la obra pública. El gobierno anterior, el gasto en infraestructura de la Argentina, que era 5 o 6 puntos del PBI, entre privados y públicos se ha desmoronado. Y eso obviamente te pega a la construcción. ¿Eso deberíamos recomponerlo? Sí, pero también el gobierno no tiene plata, el gobierno apuesta a privatizaciones, alguna recomposición le va a dar, pero el debate de infraestructura es mucho más que pensar que te lo puede resolver solo el sector privado, porque hay parte donde el sector privado no te lo puede hacer. Entonces ahí se requiere un debate más amplio y después pensar de dónde podemos sacar la plata. Y ahí hay gente que ha ido, por ahí podés tener ideas creativas, además de tener restricciones legales. Suponete que yo te dijera, armemos un fondo para desarrollar la infraestructura que en la Argentina está muy rezagada. Vamos a estar seguramente de acuerdo los tres. Bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Y ahí empezamos. El gobierno no tiene plata, tiene activos y tiene activos. ¿Cuánta plata tiene el FGS de la ANSES en acciones?
como 14.000 millones de dólares. Podría utilizar eso para apalancar un fondo de infraestructura, obviamente tiene que recuperar la plata. Si no jorobamos a los jubilados, pero proyectos bien evaluados. Ahora, eso requiere un cambio de la ley. Claro. Y si lo vas a plantear al Congreso, no sé si no te matan porque te vas a agarrar con la plata de los jubilados, ¿viste? Ahora, vos no tenés plata, tenés que ser creativo. ¿Me entendés? De hecho, el kirchnerismo hizo esto, porque usó plata del FGS para otras cosas distintas de la mejor inversión. Pero bueno, te digo para ponerte un ejemplo, ni siquiera estoy seguro que esté bien. Lo que te quiero decir es que cuando no hay plata tendría que poner creativo, porque si no nos quedamos discutiendo en una cosa que no tenés forma de financiarlo. Claro. Bueno, Daniel, ahora, sí. Después tenés otras cosas que tenés un cambio, una transformación muy importante en la economía que afecta en particular al sector industrial, que pasaste de un sector industrial que vendía un mercado interno súper protegido a decirle, mira ahora, mira el mundo. Bueno, eso requiere una transformación y esas transformaciones son dolorosas habitualmente. Claro. Bueno, Daniel Artana, economista jefe de Fiel, muchas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por llamarme, un gusto como siempre hablar con ustedes. Igualmente, Gracias. Daniel, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, buen fin de. Muy didáctico, ¿eh? Así es, Dani. Bueno, una buena pintura de lo que está sucediendo en este momento en la economía. Esta economía variopinta, me gustó ese término. Así es. En vez de heterogénea, variopinta. Bueno, bueno, pero es lo mismo, es lo mismo. Vamos a la tanda y seguimos aquí en Datos sobre Datos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Dato sobre dato. Periodismo confiable por periodistas creíbles. Life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me. Bueno, José Luis, ya tenemos en línea a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal, Santoro? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bien, bueno, estaba acá con José Luis Brea para conocer tu opinión. Recién hablábamos con Daniel Artana, también sobre la situación social y demás. Bueno, él dijo que los salarios han caído en todo el sector de los asalariados formales y dice que hubo un aumento de entre el 70 o 70%, según las cifras del INDEC, en los trabajadores informales. Y yo sé que vos has estudiado mucho el tema de la changa, como se dice, en la calle. ¿Vos coincidís con esa observación del economista Artana? Mira, resulta extraño. Ha habido un aumento, pero resulta extraño que el comportamiento que han registrado los ingresos de los trabajadores informales medidos por la encuesta permanente de hogares. Cuando analizás esos mismos, no tenés otra fuente de datos para registrar a los trabajadores informales que no sea una encuesta. Lo que ocurre es que con esta misma encuesta que tiene el INDEC, te están dando también, mientras que los registros te están dando que con respecto al 2023 los salarios públicos están como un 20% abajo con respecto, y los privados formales ya están por debajo también del segundo semestre del 2023,
con esa información, cuando las llevas a la encuesta permanente de hogares, te da que tenés aumentos. Tenés tanto aumento hasta del sector público de ingresos como del sector privado formal. Y por lo tanto, la fuente que se está usando para medir a los trabajadores informales que ofrece el SIPA, el Sistema de Información Previsional Argentino, son los datos de la encuesta permanente de hogares. Y la encuesta ha tenido la posibilidad, la facilidad, la capacidad de medir mejor los ingresos que antes. Entonces, tenemos una sobreestimación de la mejora que ha experimentado el sector informal por una causa que tiene que ver con la capacidad del instrumento de la encuesta de medir mejor los ingresos. Esto no quita de que no haya habido una recuperación, pero lo que hay que señalar es que no es posible aceptar el tamaña recuperación del ingreso del sector informal cuando al mismo tiempo estás registrando que por las encuestas se están observando mejoras en los ingresos de los trabajadores asalariados formales o incluso públicos o cuentapropias que no son consistentes con los registros, ni del registro de la encuesta del INDEC de salarios, ni con los registros del SIPA, ni con la jubilación. Fíjate que los ingresos de la encuesta... Sí, ahora vamos a hablar de jubilación, pero un minutito nada más, porque estamos hablando del 40% de los trabajadores argentinos que son los informales, los cuentapropistas, los que hacen las changas y demás. Pero si no es el 70%, ¿ustedes qué registraron? ¿Hubo una recuperación? Claro, una aclaración que lo que registra el informe oficial SIPA que da esta información solo remite a los trabajadores asalariados, no a los cuentapropias. ¿Bien? Y que son, en realidad, cuando uno los analiza, son el 20% aproximadamente de la fuerza de trabajo en Argentina, que son asalariados no registrados, o un poquito más, un poquito menos. Nosotros no, cuando registramos esto, damos cuenta de que ha habido una recuperación del salario del trabajador informal por varios motivos que no son necesariamente que se le esté pagando más al trabajador asalariado informal, sino te explico dos mecanismos que están ocurriendo por el cual el promedio mejoró. Pero no vuelvo a decir, no a este nivel. Entonces, ¿por qué mejoró? Porque parte del desplazamiento que tienen los trabajadores formales que pierden empleo es hacia el sector trabajadores formales calificados que vienen perdiendo empleo, van pasando a una actividad por cuenta propia o como trabajadores monotributistas o incluso en la misma empresa trabajando como monotributistas con justamente ese ingreso o incluso sin monotributistas, pero trabajando con un ingreso similar al que tenían, pero haciendo que los trabajadores del sector informal estén enriquecidos, queden enriquecidos con una crema de desplazamiento de trabajadores que vienen del sector formal con esos ingresos. A ver si se entiende la idea. Se desplazan trabajadores del sector privado formal o del sector público al sector informal con remuneraciones similares, un poco por abajo quizás, pero similares a las que tenían, haciendo que el sector de asalariados informales reciba una crema de trabajadores, de nuevos trabajadores informales con mejores ingresos. Este punto está interviniendo, ese movimiento ocupacional hace que te parezcan que el jardinero esté cobrando más que antes, o el trabajador, el mozo de un establecimiento de restaurante o de hotel está no registrado, esté ganando más que antes, cuando no es que está ganando más que antes, sino que la composición de esos trabajadores se ha enriquecido, entre comillas. Claro, entiendo. Ahora sí el tema de los jubilados, pero la pregunta va a ser, vos tenés un estudio que dice que el bono que reciben ha perdido la mitad de su valor, su poder adquisitivo, pero primero contar a la audiencia cuánto es la jubilación mínima y cuánto es el bono ahora, y después danos tu opinión sobre esta pérdida del poder adquisitivo del bono, por favor. Sí, a ver, hoy por hoy una jubilación mínima es de 380.000 pesos, 380.000 y monedas, ¿no? Sin el bono. Sin el bono. El bono se mantiene en 70.000 pesos, con lo cual hace que la jubilación mínima nunca cambió. Para los de la mínima o todos los que llegan a este valor sea de 450.000 pesos y moneda. Este sería el valor con el bono. El tema es que
si bien venís actualizando desde abril del año 2024 las jubilaciones de acuerdo a la inflación con 2 meses de rezago, esto tiene algunos mecanismos que hacen interesante lo que puede llegar a ocurrir dentro de poco, porque si baja la inflación, la jubilación mínima va a tener una actualización mayor de la inflación presente, ¿bien? ¿Se entiende? Es decir, el aumento de 3,9 de inflación el mes anterior no va a repercutir este mes, repercute en junio, ¿bien? Entonces en junio van a tener una recuperación de ese valor. Ahora, siempre estamos hablando de valores que parten de los 380.000 que están recibiendo hoy, más el bono 450.000 que reciben por los 70.000 del bono, nada más que el bono no se actualiza desde marzo del año 2024. Al no actualizarse, bueno, ha perdido casi el 50% de su valor. Si en vez de la jubilación mínima, si se hubiese actualizado de acuerdo al valor de la inflación, ese bono estaría en la jubilación mínima estaría en 535.000 pesos. Esta sería la situación que debería tener un jubilado bajo las mismas normas, que por mucho que uno pueda decir que, bueno, en todo caso son muy precarias igualmente, son esas normas, las propias normas de actualización del beneficio, llevaría a este valor algo que lo asemeja, lo asimila a lo que es una canasta básica alimentaria, una canasta básica total para no ser pobre de un adulto. ¿Bien? Es más o menos eso. Hoy no llega a eso. Hoy llega a los que te dije, 450.000, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que viene cayendo, la inflación no cayó solo por la devaluación de Milei, ya venía teniendo incluso con bonos tanto de Alberto Fernández como de Macri, ¿no? El bono comienza en el 2018, aproximadamente, 2018. Ya con Macri empieza el bono, nunca llegó a los valores más altos que tuvo en el 2012, que fueron a valores de hoy, de 328.000 pesos, 728.000 pesos. 728.000 pesos fue el mayor nivel de valor de la jubilación durante el siglo XXI en Argentina. ¿Bien? Agustín. Hoy está, 30% por debajo, 40% por debajo de ese valor, ¿no? Esta semana se conoció que el ANSES informó a la Corte que no va a apelar más los reclamos de los jubilados por el pago del impuesto a las ganancias, aquellos que tengan sentencia firme. ¿Eso beneficia a muchos jubilados? ¿Tenés una idea de qué impacto puede tener esa decisión del ANSES? Muy baja. Si no se generaliza, primero está planteado solo a quienes ya tienen sentencia firme. Hay que seguir el proceso legal para muchos de ellos. Es cierto que hay ya muchas sentencias firmes que están apeladas, lo cual las nuevas no van a ser apeladas, las que están apeladas siguen en proceso. Y por otra parte, los que están ingresando con sentencia firme, en mayoría son jubilados que tienen alguna vulnerabilidad, jubilados pensionados con alguna vulnerabilidad social, enfermos, que destacan o muestran alguna vulnerabilidad, por lo cual esto se acelera. La medida hoy por hoy no tiene impacto fiscal, es una medida que sí, te diría que de impacto fiscal es que ahorra los trámites legales que pueda hacer el Estado frente a los nuevos litigios. Claro. El único, porque el pago que puedan tener, los pocos pagos que se puedan hacer no mueven la aguja y todavía siguen los juicios y esto hasta que, si la medida correcta sería aceptar que los jubilados no tienen por qué estar pagando ganancias, porque ya pagaron ganancias cuando fueron imputados cuando ganaban esos salarios ya estaban pagando la tributación correspondiente, ¿no? Claro. Entonces es una doble imposición la que se está experimentando, que es genuinamente incorrecta, y en todo caso lo que hay que pensar desde el punto de vista de una política jubilatoria, cuáles son los techos y los pisos de las jubilaciones. Las jubilaciones de privilegio, lo que fuese, tienen que ser recortadas, y por ahí tiene que ir una política más razonable. La mínima de un jubilado no puede ser menos de 800, 900.000 pesos en el día de hoy, como mínima,
Y la máxima, si hiciste más aportes o participás de un fondo privado, lo que fuese, podés llegar a 2, 3 millones de pesos. Pero los rangos que hoy tenemos, de esos 450 hasta 10 millones, hace que sea un sistema muy desigual, y esta medida no cambia el problema estructural que tiene el sistema previsional. Claro. Agustín, ¿cómo están los números de la pobreza que tienen? Bueno, se mide cada X meses y muchas veces conocemos como la foto de unos meses para atrás. ¿Cómo arrancó el año en este sentido, luego de que tuvimos un muy mal primer trimestre, ¿no? A nivel económico y bueno, con una inflación que fue bastante alta, como vos decías, más del 3% en marzo. ¿Cómo impacta eso? A ver, en el segundo semestre las estadísticas oficiales están dando cuenta de una tasa de pobreza del 28,6%, creo que, del semestre. Sin embargo, ya el cuarto trimestre del año pasado ya te estaba dando 29,6, 29,7. Ya te está dando un aumento. Este primer trimestre pasado contabilizó las jubilaciones. Para mí no está a la baja, estaría alrededor de ese 29-30%, y este segundo trimestre estaría subiendo por arriba del 31-32%. No, tanto porque la inflación tuvo picos importantes, si bien porque el tema alimentario, los precios de los alimentos estuvieron por debajo del índice general de precios, salvo la carne, algún otro producto, hace que la medida sobre la tasa de indigencia sea más genuina incluso que la de la pobreza, y ahora hago el comentario, pero la de la pobreza, la de la indigencia va a estar alrededor del 6-7%, se mantendrían esos valores. Tengamos en cuenta que el piso del siglo XXI fue de 5%, 4,5%, 5%, tanto con Cristina como con Macri. Estaríamos todavía por arriba, pero estaríamos en un porcentaje bastante razonable, digo razonable a la luz de la historia argentina. Ahora, el problema con la pobreza, que estamos alrededor de ese 30% de estadísticas oficiales, ahí hay una sobrerepresentación de la caída. Diría que hay cierta ficción estadística, construcción estadística que no es manipulación estadística, pero que es construcción estadística, y hay que destacarlo, o hay que señalarlo, porque si vos le decís a la gente, te bajó la pobreza, pero no lo siento, che, no, ¿dónde? ¿A quién? ¿No? Porque a mí no me tocó. Entonces, el problema es que estás manejando dos fenómenos que han ocurrido de manera paralela y han hecho que tus valores de pobreza estén por abajo de lo que deberían estar en términos de cómo debería medirse. Uno sería que justamente el hecho de que el INDEC a partir del año 2024 comenzó a mejorar la captación de ingresos, 4 puntos de la pobreza se los lleva a esa mejor captación de ingresos. Si hubiésemos seguido midiendo de la misma manera, ese 30 estaría en 34 o 35. ¿Bien? Esto por un efecto de mejor medición. Entonces, que no se discute mucho, que el INDEC no lo transparentó, que la Baño no lo hizo transparente. No era el problema solo del índice, sino de que hubo ahí procesos donde estás midiendo mejor los ingresos y no es comparable. Entonces, peras con manzanas antes y después de Milei. Entonces, y el otro factor es que te cambió el sistema de precios y la composición de los precios de los servicios públicos tienen hoy un peso mucho mayor que el que tenían cuando se hizo el parámetro para medir la pobreza. Recordemos, estamos trabajando con parámetros del año 2004, de la encuesta de ingresos y gastos de 2004-2005. Claro, que el gobierno dijo que iba a cambiar y no cambió. Bueno, que sí, no, pero no iba, ¿sabes que no iba a cambiar la canasta? Iba a cambiar el índice de actualización. La canasta es todavía un esfuerzo no mayor, está casi todo listo, pero no lo iba a hacer, porque actualizar la canasta te significa otros 4 o 5 puntos más de pobreza. Claro. Bien, entonces, en realidad, estamos tan pobres como como estábamos mal después de la pandemia, o un poquito, o antes, cuando la crisis de Macri en el año 2018-19. Es decir, los valores que hoy tendríamos que tener en términos estadísticos no serían muy distintos a los que tuvimos en el año 2021-22 o 2018-19. ¿Bien? Esta sería la primera conclusión que hay que sacar, es decir, la capacidad de consumo de las familias
su única mejora ha sido que se le baje la inflación y por lo tanto tenga más capacidad de planificar su gasto cotidiano o mensual. Pero en términos de lo que le rinde ese gasto, el 1,5 millones de pesos que significa para una familia tipo no ser pobre, con eso compraba los alimentos, la vestimenta, pagaba los servicios, usaba el transporte en el año 2021, 2022, pero ese 1,5 millones hoy no le alcanza para cubrir los mismos gastos que tenía antes. Sí, consume el mismo gas, consume la misma agua, usa el mismo transporte, no habla más por teléfono que lo que hablaba antes. Sin embargo, esa plata ya no le alcanza. Entonces necesitaría, es decir, algo tiene que ajustar. Entonces ajusta salud, ajusta medicamentos, ajusta gastos de útiles, ajusta vestimenta, ajusta arreglar el techo de la casa. Y todo eso hace que si vos tuvieras que comparar efectivamente cuánto vale una canasta básica para no ser pobre, ya no es 1,5 millones, sino que serían 2 millones de pesos, 1.900.000, 2 millones de pesos. Ese sería el valor más genuino. Entonces, eso no está transparentado, no está discutido. Hay varias bibliotecas ahí que dicen que no es bueno hacerlo cuando estás teniendo reformas en el sistema de precios, correcto, pero ya llevamos 2 años haciendo reformas del sistema de precios y todavía no terminamos. Agustín, así que en algún momento habría que transparentar todo esto, ¿no? La ministra Sandra Petovelo, ella elogia la asignación universal por hijo. Obviamente ha sido una muralla de contención en todos estos años desde que se puso en marcha. ¿Qué pasa? ¿Se incrementó, no se incrementó? ¿En qué niveles está? ¿Había otros subsidios que se eliminaron? ¿Cómo está esa asignación para los más pobres en la Argentina? No, fue muy importante, fue muy importante para bajar la tasa de indigencia y para mantener la tasa de indigencia en los niveles que la tenemos hoy, de 6-7%. Se duplicó la tasa de la asignación universal por hijo y se duplicó la tarjeta alimentar y se extendió a los adolescentes también, a los hogares con adolescentes, la posibilidad de acceder a la tarjeta alimentar. Todo eso produjo un flujo de transferencia de ingresos que no es significativo para el PBI, ni siquiera tampoco para el gasto fiscal. Pensemos que estamos en 0,7% del PBI, bien, 0,6% del PBI, se transfirió a la población más pobre, se usó para el consumo, mantiene incluso el sector informal, es una externalidad dentro de los barrios esas transferencias, hace que haya más trabajo informal dentro del barrio, entonces también hasta motoriza la informalidad. Y significó que efectivamente las tasas que tenemos de 6-7% no sean hoy de 13% de indigencia. ¿Bien? Entonces, que un 80% se incrementaría la indigencia si no fuese por esas transferencias y esas mejoras. Entonces ahí se ha volcado para la paz social, para la cohesión social, por la solidaridad social o por lo que sea, más allá de que se hayan retirado otros programas o no se hayan actualizado. Las pensiones contributivas también se actualizan. Ese volumen de transferencia es el más importante que hace el Estado Nacional para los sectores más pobres y sí es cierto, mantiene esta situación que estoy comentando. Ahora, paradójicamente hay otro ajuste que está ocurriendo y nadie habla nada de ese ajuste. ¿Cuál es? Porque otro ajuste es que los hogares están bajando su tamaño. Hay menor tasa de natalidad y el tamaño promedio de los hogares de hace 10 años a hoy te bajó casi un 40%. Eso ayuda a la pobreza, hace que la pobreza baje o no suba, porque tenés más bocas que alimentar en promedio. Y ha bajado mucho entre los pobres. Esto hace que los pobres tengan menos indigencia, menos pobreza, ya no porque tienen más programas, más trabajo informal, o porque los precios bajen, sino porque son menos en términos de su composición familiar. Pero, y ese hecho se agrega al hecho también de que te vienen bajando la cantidad de chicos que son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Pero ese es un tema para otro programa, me parece, la caída de la natalidad, ¿no? Sí, es muy un fenómeno muy interesante. Que, bueno, se están cerrando escuelas, se están cerrando maternidades, en el Finoquieto se cerró y demás, pero como se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho la entrevista y lo dejamos como una cuestión pendiente. Así amigos, un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Bueno, Dani, vamos llegando ya al final del programa.
dos entrevistas muy, muy interesantes, pero nos tenemos que despedir. Agradezco en la operación técnica a Javier Martínez, en la producción periodística a Evangelina Díaz. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Así es. Chau, buen fin de... Auspició Dato sobre Dato. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En BST somos el banco de las empresas. Diseñamos soluciones financieras de forma ágil, flexible y creativa, adaptándonos a su tamaño y objetivos, estando cerca en todo momento. Los sectores productivos de Argentina nos eligen por ser líderes en financiamiento, mercado de capitales, inversiones y gestión de liquidez. Conoce más entrando a bst.com.ar. BST, el banco de las empresas. BST es una empresa de Grupo ST. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. No es solo un lugar, es una forma de sentir el tiempo, donde el agua marca el ritmo, la naturaleza te conecta y cada encuentro se vuelve historia. Entre Ríos, naturalmente inolvidable. Entre Ríos Turismo. Realizar proyectos alrededor del mundo, llevando talento e ingeniería argentina, es una buena idea, pero es solo el principio. Techint Ingeniería y Construcción, el ingenio que lo hace posible. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. La energía de Edesur está en movimiento. Trabajamos todos los días para mejorar el servicio. Más obras, más tecnología, más cerca tuyo. Seguí lo que estamos haciendo en nuestras redes oficiales. Edesur. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos. ¿Pizza fría? ¿Por qué no? ¿Vacaciones de 2 meses con $100? Sobrada. ¿La misma taza para tomar café y tomar sopa? Obvio. ¿Comer de la olla para no ensuciar los platos? Clave. ¿Un plan de salud? Dame un toque. Que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online, buena cobertura en traumatología y kinesiología y a precio amigo, obvio. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifas OSDE. Comunicas del 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.
En Puente acompañamos a personas, familias y empresas en la gestión de sus inversiones. Desde hace más de 10 años nos enfocamos en entender en profundidad a cada cliente y asesorarlo de manera estratégica, con visión a largo plazo y cobertura global. Lo esperamos en www.puentenet.com. Hasta aquí, Dato sobre Dato, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene, en una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. El programa de Daniel Santoro y José Luis Brea. Producción periodística, Evangelina Díaz. Producción general, María Alveolite. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.